¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí para una nueva edición de Sin Vértices. Cuando todavía sigue un poco caliente el tema de las elecciones en estos primeros días de noviembre, hoy les voy a hablar de lo que nosotros pensamos respecto de las recientes elecciones nacionales. Y también vamos a hablar de las paritarias que el gobierno de la provincia de Santa Fe apertura para la administración pública. Bueno, y antes de arrancar con los dos temas centrales que les dije, lo que quiero es expresarle un poco de noticias express cortas, por ejemplo, que sucedieron en estas últimas semanas. Por ejemplo, el tema de prevención que hizo el Ministerio de Seguridad, centralizado, focalizado en la capital de la provincia y que fue en el barrio Barranquitas y que fue exitoso. A veces los ciudadanos en la demanda que piden de seguridad, de prevención, también hay situaciones que los incomoda o los enfadan un poco, porque recordarán quienes viven en la ciudad de Santa Fe, cuando entraban a la ciudad, ya sea por calle Iturraspe, por Presidente Perón, en la zona de Quiluño, había muchos controles vehiculares que básicamente estaban a cargo de la Policía de Acción Táctica, pero bueno, eso tenía que ver con la prevención, identificar vehículos, ya sea motos o autos, pedir documentación, también observar la gente que circulaba. Vamos a hacer lo que se hace, como lo dijo el propio ministro, una prevención focalizada. Y dio muy buenos resultados, no ha habido homicidios en esa zona del cordón oeste, y también permitió que se derribara incluso un búnker que venía de una investigación de microtráfico. Así que en ese sentido ha sido exitosa. Y siguiendo con el tema de la policía de la provincia o el tema que tiene que ver con la seguridad pública, también resulta importante destacar el retiro de los vehículos retenidos o secuestrados de las distintas dependencias policiales. Lo han hecho recientemente en la seccional tercera. Vehículos que, de acuerdo a su procedencia, ya sean porque están en un proceso judicial o retenidos porque durante un largo periodo los propietarios no lo han ido a buscar, ya sea porque carecen de documentación o porque hay otro tipo de situaciones que hacen que estén retenidos en esas dependencias policiales. Y bueno, algunos han de ser compactados, otros han de ser vueltos por vía judicial a sus dueños. Creo que en ese sentido permiten, como lo han dicho las propias autoridades del ministerio, generar un espacio en esas dependencias policiales, y ya inclusive está proyectado o está puesto en marcha que en adelante los vehículos retenidos sean destinados o a La Tablada en el norte de la ciudad o en calle La Paz y Turraspe, donde hay espacio para posteriormente disponer o su compactación o, en definitiva, se le dé el destino que la justicia o la administración entienda que hay que hacer con ellos. Otra opinión o noticia corta que quería comentarle es esto de los haters. No quiero ser autorreferencial, pero me ha pasado, y a partir de ahí veo cómo se desprende en los comentarios, en las opiniones de redes sociales, una especie de enfurecimiento, de enojo, de personas sacadas que por la opinión de tal o cual comienzan con una batería de agresiones sistemáticas. Es decir, si yo digo me gusta el color blanco, no aparece alguien que dice y yo difiero, me gusta el negro, me gusta el azul. No, por el solo hecho de gustarme el color blanco, comienza un asedio de mensajes, de comentarios en redes sociales, pero no para decir que le gusta el negro, sino para decir te gusta el blanco, sos loco, porque sos demente, porque sos ladrón, porque sos alto, porque sos bajo, y la culpa la tiene tu mamá, tu papá, tu hermano, tal político. Esto se da mucho, yo creo que se da en el mundo, pero acá en Argentina se padece mucho, pero no solo en el ámbito político. Pasa en el fútbol, pasa en nuestra farándula, pasa en la sociedad, en organizaciones no gubernamentales, y la verdad que es algo que a lo mejor la legislación, pese a que existe, deberíamos darle un poco más de volumen para que estas situaciones no sucedan. Y en definitiva, quien
comete esas acciones o hace eso, deba responder ante la justicia. Yo creo que es la única forma de darle un corte definitivo a estas agresiones virtuales que existen y que la verdad que dañan mucho a veces, no solo a la persona, sino en el entorno de su familia, que por ahí les puede doler, les cae mal, y esperemos que en algún momento se haga algo a este respecto. Otra cosa que quiero comentar así sucintamente tiene que ver con un hecho que es caro para los santafesinos en los sentimientos, si se quiere, que tiene que ver con los Palmeras y este conflicto que hay entre Marcos Camino y Cacho Deicas. Hoy hablaba con una persona y justamente hacíamos referencia, sin tocar este tema en particular, lo que son las relaciones humanas, los conflictos a veces en el ámbito laboral, en las amistades, en la familia, en círculos políticos. Y cuando leíamos en estos días en las redes sociales, en distintos periódicos, este conflicto que se desató en los Palmeras y que conocíamos ciertos despidos de algunos empleados, músicos. Creo que no solo a Santa Fe, sino a los argentinos, trata de entender cómo dos personas que transitaron, creo que el 70% de su vida juntos, por esta especie, ya no sé si de celos, porque no sabemos si en realidad se trató, en principio, de la enfermedad de Cacho Deicas, que derivó en que por ahí en principio su estado de salud no le pueda permitir actuar, pero después digamos que el conflicto parecía que venía de muchos más atrás. Tiene que ver, como dije recién, con las relaciones humanas y cómo se rompen en determinado momento. Vuelvo a repetir, gente que pasó el 70% de su vida juntos y donde seguramente más allá de quién se queda con el nombre, los Palmeras, es el tema que el eje central es una cuestión económica, de plata. La verdad que es una lástima. Ojalá se resuelva de la mejor manera. Bueno, y terminando con estas noticias cortas, finalmente la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, terminó de incorporar un nuevo club. No es nada más y ni nada menos que Leones Fútbol Club, que no es otro que el cuadro o el club de la familia Messi, donde su presidente es el hermano de Lionel Messi. A partir del año que viene lo veremos en la cuarta categoría, lo que se conoce como la primera C, el fútbol de ascenso. Y bueno, la verdad que tratándose de Lionel Messi, yo supongo que cuando esto se largue oficialmente, formalmente, ¿quién no va a querer ser socio de Leones Fútbol Club? ¿Qué sponsor no va a querer poner su cartelería, a lo mejor en el futuro estadio? Lionel Messi es una persona muy influyente en el mundo, en el fútbol. A lo mejor en unos años y con un buen caudal de dinero, a lo mejor este Nobel Club puede tener jugadores de alguna jerarquía y quien dice está en primera jugando en las ligas importantes, por lo menos de la República Argentina. Bienvenido a la Asociación del Fútbol Argentino, Leones Fútbol Club. Como les dije en el comienzo, quería hablar de las elecciones nacionales que se desarrollaron hace pocos días en la República Argentina. Y quizás hablar básicamente de la ciudad de Santa Fe. Sobre ese respecto es para decir algo distinto, ¿no? Una opinión que por ahí no se escuchó en otros lugares, de parte de otros medios o de otros periodistas. Lo primero que quiero referirme, estuvo muy focalizado, muy centralizada la elección, incluso a través de los medios, en más provincia de Buenos Aires que la ciudad de Buenos Aires. Se dijo mucho en los medios esta diferencia a favor de la libertad de avance en la provincia de Buenos Aires sobre Fuerza Patria tuvo que ver con la boleta única. Supongamos que esa sea una de las causales por las cuales Santilli sacó más votos que Tayana. Ahora, en otras provincias como Córdoba, por ejemplo, y Santa Fe, nosotros ya estamos entrenados con la boleta única. En ese punto no creo que haya incidido la cantidad de votos que sacó cada uno de los espacios políticos que se presentaron el domingo 26. Creo que ha habido otras cuestiones, así que no entiendo bien en qué ha incidido. Después los comentarios u opiniones hay sin números. De escuchar gente que dice, me parece ya fuera de foco, fuera de lugar, de que hubo como un tongo, de que hubo robo, de que estuvo tocada la elección, eso no existe más. Hace rato que no existe más. De hecho, yo estuve en una de las mesas, participé. Por ejemplo, lo que he visto ahí con este tema de la baja concurrencia, por ejemplo. En la mesa que yo estuve, muchos jóvenes faltaron a votar,
creo que pasó en muchos lados, quizás eso favoreció al espacio del presidente Milei. Y también he visto, no mucha gente, pero varias personas que deberían tener más o menos, por estos tiempos, casi 80 años. Y más allá de su posibilidad de no tener la obligación de ir a votar, quizás muchos de ellos a lo mejor estén en algún hogar, estén al cuidado de su familia, no puedan moverse, les sea dificultoso, también forman parte del padrón y por el cual no concurrieron a votar. Eso respecto de la boleta única de papel. Otra cosa que quiero decir y que por ahí tiene pocos comentarios es el tema de las sanciones para los que no van a votar. Y estoy hablando de no aquellas personas que tienen alguna justificación y que pueden fundamentar esto en la propia Secretaría Electoral. Ahora, acá con este tema de las personas que no van a votar, desde mi humilde opinión, creo que hay un error y que debería ponerse las cosas en claro con la ley. Aquel que no va a votar tiene una sanción entre 1.000 y 2.000 pesos. Es una sanción exigua, hasta diría yo que es un chiste. Creo que efectivamente debe haber otro tipo de sanciones que sean efectivas, que sean duras, como quienes proponen sacarle el registro de conducir, quienes proponen que no puedan salir del país, es decir, que no puedan viajar, o si no, definitivamente quitaré, digamos, esa sanción de la ley, porque si no es como que el poder del Estado es, una vez más entre tantas, burlado ante la obligación civil de cumplir con ese acto. La gente no va porque no pasa nada, que son los mismos, o muchos de los cuales después reclaman cuestiones de decisiones políticas. Marchan, gritan, se enojan, pero al momento de ir a sufragar, de votar, de tomarse 10 minutos, sobre todo ahora con la agilidad de la boleta, no van. Creo que esa es una deuda pendiente, entre tantas, muchas, hay muchas más importantes, que tiene nuestro Congreso Nacional. Ver ese punto de las sanciones de quienes no van a votar. Por ejemplo, Santilli termina ganándole a Tayana por 46.600 votos. Esto lo digo para ver la dimensión que tiene la provincia de Buenos Aires respecto del resto. Seguramente 46.600 votos pueden definir una gobernación en Misiones, en Tucumán, en Chaco, en Tierra del Fuego, en Neuquén, en provincias chicas. No así, obviamente, en la provincia de Buenos Aires, pero pongo este número para comparar la cantidad de bonaerenses que van a las elecciones con otras provincias más chicas, incluso por ahí definiendo algunos cargos en nuestra provincia de Santa Fe, que es una provincia importante. ¿Qué decir del fenómeno Milei? Y la verdad que hay varias cosas más allá de lo que ya se dijo. Por ejemplo, si bien hay gente que habla del voto anti-K, en realidad, tanto de Fuerza Patria como de La Libertad Avanza, ambos centralizaron esta contienda electoral, el justicialismo diciendo acá hay que terminar con la motosierra, sin propuestas, y enfrente un candidato como Pellegrini, también sin propuesta y como yo lo dije con anterioridad, poco conocido, no le conocimos la voz, pero instalando de que no había que volver al pasado. Después hubo varios otros puntos como la intervención de Estados Unidos, algunas chicanas políticas que siempre existen, incluso acá en Santa Fe se habló de Esper, no tenía nada que ver en el espectro del electorado santafesino, más que decir, ahí bajaron un candidato asociado al narcotráfico, pero Esper no tenía ninguna incidencia en nuestra provincia de Santa Fe. Entonces este fenómeno Milei hace que la gente se haya volcado a La Libertad Avanza. Yo voy a hablar donde más conozco, que es nuestra ciudad de Santa Fe. Con todo respeto lo digo, Ana Cantiani no es la referente ni la líder del espacio político de La Libertad Avanza, la concejala recientemente electa, pero sin embargo la gente se volcó al sello de Milei. Incluso en recientes declaraciones que ha hecho la diputada nacional por La Libertad Avanza, Romina Díez, de que hay dirigentes nuevos que están en La Libertad Avanza y que eso permitió la gran elección que hizo Milei en la provincia. Yo discrepo porque en realidad no, La Libertad Avanza no tiene dirigentes. De hecho, los candidatos fueron puestos no por militancia, fueron puestos por algún direccionamiento desde Buenos Aires, básicamente, y algunos apuntalados como Romina Díez en este sentido. Vuelvo a repetir, acá se eligió un sello.
Entonces yo pienso hoy, con la foto de hoy, no sabemos qué puede pasar en 2 años, y en esta posible elección partida en 3 en el 2027, si los santafesinos van a ir a las urnas teniendo como referencia un sello en la provincia, digamos, si es que Milei quiere ser de nuevo presidente, pero en las elecciones a gobernador, si el referente de La Libertad Avanza va a ser el sello, porque en los otros sectores sí hay referentes. En el peronismo puede ser Perotti, puede ser Marcos Clery, puede ser Rossi, puede ser Oscar Cachi Martínez y algún otro dirigente del Partido Justicialista. Dentro de Unidos, el propio gobernador Puyaro, Rubén Galassi, Antonio Bonfatti, Joaquín Blanco, entre socialistas y radicales, Mario Barletta, Felipe Mitri, la presidenta de la Cámara de Diputados, Farías, me quiero acordar de varios legisladores que hoy son referentes de ese espacio. La propia vicegobernadora Gisela Scalia, pero La Libertad Avanza no tiene un referente fuerte. Entonces yo me imagino una elección en el 2027, vamos a poner ejemplos de gente conocida para que entienda la audiencia. Perotti, Puyaro y acá no sé, acá La Libertad Avanza, no importa quién esté, de acuerdo a la elección que han hecho los santafesinos, proyecto de justicialismo, proyecto de Unidos. Y acá el proyecto sigue siendo como el mismo, o volvemos para atrás o avanzamos. Pero no hablamos de seguridad, no hablamos de educación, no hablamos de salud, no hablamos de infraestructura. Eso también es un poco peligroso o no debería ser motivador para el electorado. Uno debe conocer las propuestas. Espero que, en el final de ser así, de esa campaña política dentro de 2 años, sopese mucho cuando el candidato de La Libertad Avanza, obligatoriamente, vaya a un debate, que es obligatorio en nuestra provincia. Eso puede marcar mucho la diferencia, quizás a la hora de que la gente tenga que votar. Pero hay 2 años por delante, el justicialismo está todavía viendo qué hace en este desaguisado de dirigentes que no se pueden encolumnar detrás de nadie y que hoy dicen, pero Karen Tepp sí es una buena electora, pero no es un emergente del Partido Justicialista. Ese es otro debate interno. Y Unidos sí tiene, referentes importantes, un consolidado gobernador que seguramente será un protagonista en el 2027. Y veremos qué pasa en La Libertad Avanza. Después hay otros sectores que, veremos cómo se encolumnan o cómo van hacia adelante. Si Amalia Granata va a terminar siendo esa dirigente que cuela 5, 6 o 7 diputados, pero en definitiva, después de 2 años terminan siendo 2. Algo también pasa en ese espacio. Así que así han sido las elecciones en nuestro país y particularmente en nuestra provincia con este fenómeno de La Libertad Avanza y de Milei. En definitiva, yo creo que todos, resuelta la cuestión, es que nos vaya bien, porque no nos queda otra opción. Es el presidente, es su gestión y queremos que nos vaya bien a nivel país, que nos vaya bien a nivel provincia y que nos vaya bien en cada una de las ciudades y localidades de nuestra provincia de Santa Fe. En todas las materias, educación, salud, seguridad, en infraestructura, queremos las rutas en condiciones, en lo posible queremos vivir en una sociedad que pueda no solo estar obligada de lo que la ley manda, sino también que pueda acceder a todos sus derechos. Quizás la más sensible sea la salud, que hoy tiene una gran demanda en todo el país, ya sea para nuestros niños, ya sea para nuestros adultos mayores, que es lo que hoy tienen muchos gastos en medicamentos y los recursos económicos son pocos. Aspiramos a tener una Argentina diferente. Y uno de los temas centrales que tiene que ver con nuestra provincia es sobre los salarios, particularmente para la administración pública, como así también para los jubilados y pensionados, que muchos dicen ha incidido de algún modo en el resultado electoral del último 26 de octubre. Lo que hay que decir en este sentido, que lo dicho por el gobernador semanas antes de las elecciones, y que algunos intentaron decir que era como un manotazo de ahogado, que era una promesa de campaña. Lo cierto es que el gobierno está dialogando ya con los gremios para intentar acercar las respuestas, para intentar ponerse de acuerdo con los sectores sindicales para mejorar los salarios de los trabajadores y algunos otros puntos que consideren de acuerdo al sector, sea salud, sea educación o el resto de la administración.
Y yo quiero poner el acento acá porque es importante, quizás algunos no lo entienden. También yo he ido aprendiendo con el paso de los años. Primero, se ha dicho hace mucho por distintos diferentes políticos, hace décadas, ¿quién no quiere dar aumento? ¿Quién no quiere que la gente esté bien? Todo el mundo, digamos, o todos los dirigentes políticos de la nación o de la provincia quieren que sus empleados estén bien, que la sociedad esté bien, que baje la pobreza. Pero yendo al punto principal o esencial que tiene que ver con los empleados públicos, si realmente hoy habría que recomponer muy bien el atraso salarial con el índice, que no sea el índice que nos da la nación, sino el índice del aumento de los combustibles, el índice de la escalada de precios en los supermercados, no hay dinero que alcance. ¿Por qué no hay? Quizás aquellos que hablan por hablar o aquellos opositores dicen, no, el gobierno hay mucha plata, dejen de robar, yo no sé qué hacen con la plata. A veces desde no estar en el lugar de decisiones es fácil decir. Ahora, hay que estar sentado, ser responsable, no solo de los empleados, sino también del dinero que se administra. Y cuando uno ve que hay una enorme montaña de dinero, pero esa enorme montaña de dinero no alcanza para las demandas de los trabajadores, hay que entenderlo. Creo que el ministro de Economía cada vez que va a paritarias afina el lápiz lo más posible para llegar al máximo posible, no solo de un entendimiento, sino de la capacidad de poder otorgar un aumento. Yo creo que se va a arribar a un buen puerto, que se va a arribar a un buen camino, y también, porque a veces también yo tengo muchos amigos que son empleados públicos, muchos de ellos policías, y trato de hacerles entender, y el gobierno lo dice permanentemente, no lo expresa, sino también en los hechos lo ha hecho, es decir, hay una inflación mensual que sale del INDEC y sobre ese porcentaje los aumentos han sido por encima. Ahora, cuando los gremios y el Ejecutivo se ponen de acuerdo, dan determinados aumentos escalonados, después el índice inflacionario que viene de la nación casi que derriba todo lo acordado. Pero eso es algo, digamos, que no se va a poder nivelar hasta que Nación no equilibre en su gestión los niveles económicos que tantos estamos necesitando en nuestra República Argentina. Yo creo que eso es lo que tienen que entender. A ver, los dirigentes lo saben, los dirigentes sindicales. Lo que pasa es que también hacen su propio juego y más allá de no querer explicarle a sus delegados para que después le expliquen a los trabajadores, es más fácil tratar de quedarse callados, de alguna manera en un juego político que lo hacen todos, que lo han hecho siempre, y no le explican a los trabajadores cuál es la realidad. Entonces hay que entender un poco de esto y no salir a decir acá le tienen que dar el 20, el 30% a todo el mundo. ¿Y dónde vamos a sacar el dinero? Después podemos tener diferentes miradas de qué porcentaje sí, a ver si le podemos pagar un poquito más cerca que los activos a los jubilados, estos aumentos, pero no directamente hacer un rechazo por el rechazo mismo o pedir por pedir como si esto se tratara de Navidad y que Papá Noel nos dé todo. Yo creo que hay que ser un poco sensatos, hay que tener un poco de cordura, ni tampoco, y esto lo digo porque lo he oído, de que quienes defienden los intereses colectivos de tal o cual sector, entendiendo esta cuestión no significa que son defensores ni del gobierno ni adeptos al gobierno, simplemente se trata de ser sensatos. Digamos, no se puede pedir más de lo que hay, porque también hay que ser responsable de la administración del Estado, que somos todos. Esperemos que de esta nueva paritaria salga algo bueno y que realmente más o menos los asalariados, activos y pasivos puedan medianamente colmar sus expectativas hasta que en nuestro país, nuestra Argentina, con este nuevo reimpulso del presidente Milei, pueda nivelar esta Argentina y pueda salir definitivamente a flote. Esperemos que sea así de esta forma. Bueno, y esta ha sido nuestra cuarta edición de Sin Vértices. Estoy muy agradecido a todos ustedes, aquellos que hacen comentarios, aquellos que nos siguen en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter. Suscríbanse aquí en YouTube en un solo clip y ahí van a poder tener todas nuestras entregas de Sin Vértices. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición.